Estoy acordándome de esa canción de Tintán y Marcelo. Tú tienes personalidad, personalidad, algo así era el asunto. Y wow, qué personalidad del gran Tintán, ¿verdad? Este gran actor, comediante, cantante que creó toda una época en el cine mexicano. Y bueno, justamente, ¿por qué estoy hablando de eso? Dirán, ¿qué le pasa a Irene? No, pues hoy vamos a hablar de la personalidad. ¿Qué es y cómo se construye la personalidad de un individuo? Ahora sí que la personalidad de una persona. Pero de esto vamos a platicar el día de hoy con una queridísima invitada que está nuevamente aquí con nosotros en Para Vivir Mejor. Y antes de presentarla, te quiero recordar que es bien importante que te suscribas a mi canal, que me des like, que toques la campanita para que recibas las notificaciones cuando subamos un programa nuevo. Y bien importante que pongas tus comentarios y compartas este contenido si te parece valioso para alguien más. De esta manera nos ayudas a que esta comunidad que quiere aprender a vivir mejor vaya creciendo día con día. Así que sin más preámbulos, gracias Gaby Mejido por estar nuevamente aquí conmigo en Para Vivir Mejor una vez más. Ay, no, gracias a ti, amiga, un privilegio estar aquí, de verdad. Nos quedamos con ganas la otra vez, nos faltó, pero bueno, vamos con otro tema, pero aquí seguimos platicando. No, bueno, es que todos estos temas que tienen que ver con la mente humana, con las emociones, con las relaciones humanas, bueno, pues nunca acabarían, porque por otro lado también desde la perspectiva psicológica, Gaby es psicóloga, maestra en psicología, doctora en psicología, es maestra de dar clases, es psicoterapeuta, trabaja mucho con jóvenes y adolescentes, es maratonista, es deportista. A mí me parece esta parte muy importante también de tu vida y porque efectivamente supongo que tiene relación con lo que vamos a hablar el día de hoy, con tu propia personalidad y con lo que tú haces, y aparte eres inspiración para mucha gente, porque Gaby ha corrido maratones internacionales y ha ido transmitiendo, es que vas transmitiendo en vivo. Sí. Y yo me emociono muchísimo, todas nos emocionamos, tus amigas, tus compañeras, sí, de lo que estás haciendo, porque además lo hace también tu hija. También mis tres hijos. Bueno, tus tres hijos que son también maratonistas. ¡Wow! ¿No? O sea, ustedes son deportistas de hueso colorado. Y fíjate que ahorita pienso, ¿qué tantas cosas nos compramos o nos creemos? Porque a mí toda la vida me dijeron que yo no era deportista. Fíjate. Que en esta familia no éramos eso. No. Eso no se nos daba. No se nos daba, ¿no? Y que yo, pues, que no tendría ninguna vocación y ninguna posibilidad. Y yo me casé con esta historia. Yo digo, ¿de verdad? ¿Será así? Porque hoy que hago ejercicio, no sé cómo lo disfruto, me encanta, me doy cuenta que soy muy flexible, que tengo mucha resistencia a mi edad. Digo, puta, si yo esto lo hubiera hecho joven, seguramente hubiera podido romper con todos estos paradigmas y estigmas familiares que aprendí, que de alguna manera parecían que formaban parte de mi vida. Pero bienvenida, Gaby Mejido, una vez más. Y hoy vamos a hablar de qué es la personalidad. Y quiero que hablemos de esto que se conoce como temperamento, qué es el carácter y cómo estos dos en un punto determinado influyen en lo que conocemos como una personalidad. La personalidad es una máscara, es una imagen que proyecto hacia afuera o realmente pertenece a mi esencia. De esto vamos a platicar el día de hoy. Gaby, ¿qué es la personalidad? La personalidad, otra vez, si la buscamos, es el conjunto de características genéticas y ambientales, ahorita vamos a platicar, que me definen como una persona y que me hacen ser un ser, valga la redundancia, un ser único e irrepetible. Genéticas. Sí. O sea, ya traigo información. Traigo información. ¿De quién voy a ser? Pensamos mucho, Irene, que la personalidad solamente tiene que ver con esta cuestión de carácter ambiental, y no es cierto. La personalidad se comprende de dos rubros muy importantes, como los dijiste: el temperamento y el carácter. El temperamento es esto con lo que yo ya nazco. Traigo unos códigos genéticos que, me gusten o no, ya son parte de mí, ¿no? Hoy estoy así, pero yo genéticamente soy de pelo chino. Sí, te he como visto. Mi padre, como mi abuela, como, ¿no? Para allá arriba. Soy de pelo muy chino. Esa es una característica genética, y ahorita voy a retomar lo del pelo porque voy a ponerles un ejemplo para que quede muy clarito. Que es, así es. Soy alta, soy de tez blanca, soy de ojo cafecito. Esa es mi genética, ¿no? Con eso nací.
no es que... ¿Cuál es la personalidad de Gaby? ¿Alta, pelo chino? No. No, pero hablas de lo que no se puede cambiar. Exacto. Así como esta física no la puedo cambiar, internamente también tengo composición genética. Soy más impulsiva, soy más agresiva. Hoy sabemos que hay un gen del alcoholismo, de la depresión, de trastorno obsesivo compulsivo. Todas estas cuestiones que sí ya no es que se vean, que sí ya puedes decir, no, hombre, Gaby es súper mecha corta, ¿no? Ya no es alta o flaca. Ajá, claro. Es una cuestión interna, pero que genéticamente también viene de una carga de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y que ahí está, con eso nazco. Ahorita voy a regresar a eso. Ese es el temperamento, ¿ok? Y en cuanto a la parte psicológica y emocional, son estas características que se traducen en mi conducta. Claro. Soy paciente, soy impaciente, soy impulsiva, tengo buen control de impulso, soy agresiva, soy más pasiva. Soy introvertida, soy extrovertida. Exactamente, ¿ok? Por el otro lado tenemos el carácter. El carácter es todo lo que yo aprendo con H, del ambiente en el que me desenvuelvo, ¿ok? Entonces, hay violencia en mi casa, yo voy a aprender a ser violenta. Voy a aprender, a lo mejor no lo traigo genéticamente, porque eso aprendo. Pero si lo traigo genéticamente, por ejemplo, ser impulsiva y además vivo en un ambiente violento, bueno, pues vaya combinación. Bomba atómica. Claro. Exactamente. Es como traer el gen de la obesidad y en mi casa tenemos una alimentación, ¿verdad?, de puros carbohidratos. Exacto. Nadie hace ejercicio, bueno, eso ya es aprendido y aprehendido, entonces, obvio, pues seré obesa. Exactamente. Que ese es el punto al que ahorita voy a regresar, que lo empezaste a tocar, Irene, pero entonces es esta parte en donde yo ya traigo una carga genética y agarro cosas del ambiente en el que me desenvuelvo. Cuando yo junto mi carga genética con las características que tomé del ambiente, se forma lo que es mi personalidad. ¿Ok? Ok. Así definimos personalidad. Entonces, híjole, no me digas, Irene. Yo soy impulsiva por naturaleza, porque genéticamente vengo, ya me fastidié. ¿Qué me dirías? No, toma terapia, amiga. Okay. Toma terapia, toma mindfulness, aprende a controlar tus impulsos, sí se puede aprender. ¿Por qué les decía que genéticamente mi pelo es chino? Hoy está lacio. Bueno, ya más o menos. ¿Por qué? Nos llovió un poco. Ok. Yo puedo, así como con mis características físicas, puedo jugar, hacer cosas diferentes. También con las características psicológicas. Entonces, yo me voy al salón de belleza y entonces me alacian con una plancha, con una tenaza, con una secadora. Modifiqué mi genética, por lo menos por un rato. ¿Qué pasa si yo salgo y está lloviendo? Pues sí, ya tus chinos vuelven a su lugar. Mis chinos, el lacio, adiós, y entonces el chino a todo lo que da. O sea, sale tu verdadero yo. Sale mi verdadera esencia. Cuando estoy sometida a una crisis. O sea, mi pelo lo someto a una crisis, que es la lluvia, y sale el chino. Regresa mi esencia. Lo mismo pasa con mi impulsividad, por ejemplo. Sí, a lo mejor yo lo estoy trabajando, respiro, soy zen, y un día algo sucede y me descontrolo completamente. Y sale, ¿no? Pero yo puedo jugar con esa parte genética en donde soy impulsiva, si soy consciente, si la reconozco, si entonces digo, híjole, yo sé y yo te lo puedo decir. Ese es el ejemplo para mí. Yo soy súper mecha corta y súper impulsiva. ¿Sabes cómo me decían en la universidad que di clases? Mis mandala fit. Mandala, porque los ponía yo a colorear un mandala 5 minutos antes de cada clase y los ponía a meditar, y el fit porque los hacía correr una carrera. Y tú, en general, la gente que me rodea dice, bueno, Gaby tiene la paciencia de un tinaco. Yo voy en el coche y para que yo me salga de mi centro es muy difícil. Pero eso no es tu verdadera esencia. Llevo
Más de 35 años trabajando en eso. Ok. Y en mindfulness, y en ejercicios, y en tolerancia. O sea, y has en controlado a tu meditación. fofo interior. Exacto. O sea, ese fofo que muchos llevamos dentro, Eso. lo puedes dominar. Lo amansamos. Lo amansamos. Y entonces, 2017, estoy en un 5º piso dando clases y se arranca el temblor. Y a mí me dan mucho miedo los temblores. Y entonces, estoy frente a una crisis en donde yo evalúo que esté en riesgo mi integridad física o emocional, y entonces... Te vale madres. Me vale. Yo, con tremendos zancos así de tacón, me bajo corriendo, dejé a 33 alumnos en el salón que me valieron madres. Bendito Dios, yo ya andaba en universidad y ya eran mayores de edad. Y yo, en pánico de decir, lo único que pasaba por mi cabeza es: yo tengo 3 hijos y no se pueden quedar sin madre. No era me vale madre si me muero, no, en general no le tengo miedo a la muerte. Lo que me da miedo es dejar a estos 3 que creo que todavía tengo mucho Y estaban más chiquitos y estaban más chiquitos todavía. Y entonces yo enloquecida, Irene. Yo creo que, o sea, no grito, Fuera no de corro, control. no empujo tu a madre. O sea, yo, pero con permiso, quítate que ahí te voy. Y entonces después tuve que retomar con mis alumnos así de, ay, una disculpita. Me descompuse Me descontrolé nomás tantito. Un chiquis. Pero me sirvió de gran ejemplo para... ¿Cuántas veces, gracias a Dios, Irene, puedo evaluar en mi vida que esté en riesgo mi integridad física o emocional? Benditos a Dios, pocas. El resto del tiempo no soy impulsiva. Entonces, no se vale decir, ay, no, bueno, pues como yo soy impulsiva, pues... Ya saben cómo soy, Porque para qué lo me traigo invitan. genéticamente. Okay. ¿Qué quieres que haga con eso? Es mi genética. No, no es cierto. Soy chaparrita, me pongo tacones. Juego con mi genética un rato. Y entonces, así en esto. Y esto me lleva a otro punto muy importante. No, hombre, pedotes todos en mi casa. O sea, bueno, pues ¿qué quieres? Pues si a mí lo que me gusta es chupar, borrachita yo soy, pues ya. Número 1. No porque yo tenga la carga genética, el gen, necesariamente lo voy a desarrollar. Una de mis hermanas es lacia como la baba. Y todos, la carga es china. Ella no. Puedo tener el gen del alcoholismo, de la esquizofrenia, de la bipolaridad, de la depresión, y no desarrollarlo. O sea, ahí es importante todo lo que ocurre en tu medio ambiente. Exacto. Incluso la cultura. Exactamente. En donde nosotros nos desarrollamos, las creencias, la religión, o sea, hay un montón de factores externos que sí influyen entonces en mi personalidad. Exactamente. Y entonces eso es lo bonito, Irene, porque cuando soy niño dependo de ese ambiente, no puedo vivir por mí misma, pero conforme crezco me tengo que regresar la responsabilidad y decir, sí, yo vengo de un ambiente violento y yo genuinamente no lo quiero repetir. ¿Tan fácil como la secadora al hacer el chino? No, ahí sí no. Ahí sí tengo que buscar herramientas en el exterior para trabajar con ese probable gen que yo tengo y entonces controlarlo y, como dices así, callarlo, claro, y guardarlo. Hay personas, Gaby, que han tocado fondo muy fuerte para poder entender que eso no es la manera en que quieren vivir, ya sea con el alcohol, con las drogas, con situaciones extremas, personas que han terminado en la cárcel, ¿no? Por la falta de control de sus impulsos. Así es. Y esto, finalmente, hay quienes se hacen conciencia y dicen, aunque aparentemente así soy, yo puedo cambiar. Exacto. Y esta posibilidad de cambiar implica una decisión que muchas veces me va a llevar a hacer un trabajo personal profundo, un trabajo retador, un trabajo que a lo mejor va a dejarme en el camino sin mis antiguos amigos con los que me ponía las borracheras de aquellas, con los que me metía de todo, con las personas con las que... de oro, que todos vamos a buscar pleito donde sea. Exactamente. Creo que aquí implica ya una responsabilidad. ¿Existe como algún número de personalidades? ¿Tienen nombre? ¿O cada quien, digamos, desarrollamos una personalidad distinta de acuerdo a nuestra configuración, que puede tener que ver, como decías, con los genes, pero también con lo que afuera voy aprendiendo, con lo que voy encontrando, con circunstancias?
Porque incluso en una familia puede haber diferentes personalidades, Claro. siendo hijos de la misma madre y del mismo padre. Y es que ahí, ahorita regreso a los tipos de personalidad, pero ahí vamos otra vez, Irene. Pero ¿cómo somos tan diferentes si somos hijos de la misma mamá y del mismo papá? O sea, genéticamente traemos la misma carga y crecimos en la misma casa. Mentira. De entrada, tú naciste primero. El orden importa. Ser el primogénito no es lo mismo que ser el segundo, el tercero o el último. Wow, sí, es verdad. No es lo mismo. La edad de los padres no era la misma. No tengo la misma paciencia, la misma energía, la misma a los 24 que a los 30. Ser hombre no es lo mismo que ser mujer en una familia. Claro. Aunque vengamos del mismo papá y la misma mamá y hayamos crecido exactamente en la misma casa, no tenemos la misma personalidad. Porque no tuvimos, o sea, sí, pero no tuvimos a los mismos padres. A ver, Gaby, te voy a hacer una pregunta donde te voy a desafiar. A ver, venga. Ok, entendemos a la mente, entendemos a los genes, pero hoy se habla mucho también de otras circunstancias o situaciones que se consideraban incluso esotéricas, místicas, mágicas, pero que hoy empiezan a adquirir cierta relevancia en el cuestionamiento de por qué somos como somos. Y tiene que ver, por ejemplo, la astrología, la numerología y otras, digamos, Metafísica. La metafísica, o sea, muchas otras situaciones que aparentemente sí tienen una influencia. Que, como dices, no es lo mismo el año en que nací, si soy hombre o soy mujer, pero también si soy Leo o soy Tauro, soy Virgo o Capricornio. ¿Qué tanto? A ver, tú eres psicóloga, no eres numeróloga ni astróloga, pero pues finalmente hoy la ciencia se ha abierto a ver en otros tipos de estudios también cierto grado de verdad. ¿Tú cómo lo vives? Tú, Gaby Mejía. Irene, me encanta que abras esta pregunta porque me parece fundamental. Y me parece fundamental, ojo, para los que estudiamos psicología. Yo soy psicoanalista. O sea, Freud, bueno, se vuelve a parar y se vuelve a morir 14 veces de lo que yo te voy a decir. Claro. Pero hoy sabemos que sí es cierto. Hay una parte genética, que es la naturaleza. Hay una parte ambiental, que es el carácter, que es toda la parte del psicoanálisis. Y hoy sabemos que soy parte de un universo. Que no soy nada más hija de mi mamá y mi papá. Y que tengo esto. Y que tuve 3 hermanitos y fui a la escuela tal y ese fue mi ambiente. Claro. Sino que soy parte de un universo. Que el universo se mueve en otros planos y en otras dimensiones. Y yo, honestamente, tengo poco y soy fanática hoy por hoy de la metafísica. O sea, para mí ha sido un descubrimiento impresionante esta parte de la metafísica, esta parte de las creencias, esta parte de los números, de las energías, de las vibras, de todo esto que existe, y creo que sería impensable creer que me parece una visión hoy muy simple. Muy reduccionista. Muy reduccionista. Bueno, pues Somos hablamos mucho de un más. inconsciente colectivo, del que hablaba Jung, por supuesto, y efectivamente vivimos en una unidad en la que hay cosas que la psicología no puede explicar. Que la ciencia convencional no puede explicar. Exactamente. ¿No? Cuando 2 personas se comunican solo con el pensamiento, eso, por ejemplo, ¿no? Piensas en alguien y esa persona te habla. Eso que llamamos diosidencias, ¿no? Aparentes coincidencias. La fe en un poder superior. Las situaciones de cuando alguien repite la historia de la abuela, cuando se habla incluso de vidas pasadas, o sea, de pronto hay una cantidad de información más allá de lo que ocurre estrictamente en lo que considerábamos que era la mente, porque hoy sabemos que la mente no está en el cerebro. Exacto. Sino que la mente está en todo y que todo. incluso puede estar fuera de nosotros, conectada con las otras mentes. Y esto me parece que hoy le da una visión muchísimo más compleja mucho más a la integral. existencia humana. Exacto.
exacto. Mucho más integral y mucho menos omnipotente en esta parte y por eso a mí me parece maravilloso que cada vez vengan más desafíos. Y entonces no es porque, escuché a la numeróloga no sé qué, o al de la energía, quién sabe qué es. No, verdaderamente meternos a estudiar, y son cosas que poco a poco han ido tomando más voz, pero que vienen desde muchos años atrás. Claro. Y que hoy han tenido más Antes fuerza. de la psicología, incluso había un conocimiento. Incluso, porque va más allá y somos mucho más allá hoy, como lo teníamos concebido, que una mente y un cuerpo. Somos parte, como bien decías, de un inconsciente colectivo que es parte de un universo en donde pasan y cabemos y mucho más de lo que creíamos. Y hable de esto Mucho porque más de se lo habla que de las creemos. diferentes personalidades, ¿no? De los signos zodiacales, Y el ascendente, de los y el elementos, descendente. ¿no? De cómo cada uno de estos elementos determina maneras de ser. Y en muchos momentos, cuando yo leo de mi signo, digo, ay, pues sí es cierto. Sí. Sí me siento como una leona, porque soy Leo, ¿no? Y sí creo que tengo una influencia importante de los astros, del universo, del inconsciente colectivo, qué sé yo, que no tiene necesariamente que ver a cómo es mi madre, cómo es mi padre, cómo fueron las personas a mi alrededor, sino yo construyo una personalidad propia a partir de muchísimos elementos. Te preguntaba yo sobre tipos de personalidad. Existen, digamos, como... Me regreso tantitito y vamos. Ajá. Y creo que eso es lo importante. Todo esto nuevo que va saliendo me meto, investigo y lo uso a mi favor. Y entonces, esto me hace sentido, esto conecta conmigo y entonces lo trabajo de manera más, con una intención más apuntalada y entonces lo desarrollo más y entonces, ¿no? Y lo que no me sirve, lo hago a un lado. Pero creo que nos ha venido a sumar muchísimo toda esta puerta que se ha abierto a... No solo somos mente y cuerpo, sino estamos conectados en muchas más cosas. En cuanto a tipos de personalidad, iba yo a empezar justo porque si nos vamos a la psicología, pues hay muchísimos autores que dicen hay 4 tipos, hay 8 tipos, hay 16, hay 32. Es curioso porque siempre son en pares, no hablando de esto, no son nones, ¿no? Y entonces, conforme ha ido avanzando, hubo uno que... Un máximo que fue Cattell, ¿no? Que dijo, hay 16 tipos de personalidades, ¿no? Y entonces lo que hace es saca ciertas características de personalidad y la combinación de estas nos dan 16 personalidades básicas, ¿no? Sigue avanzando y entonces salen otros que hay 32, hasta que finalmente sigue siendo muy controvertido, pero es que casi que hay personalidades como personas en el mundo. Porque además puedes tener algo de una supuesta personalidad y algo de la otra y entonces se fusionan. A mí me gusta mucho, ahora que hablábamos de Jung y de los arquetipos, los arquetipos de las diosas y de los dioses para hablar de estas personalidades. Y es muy divertido porque finalmente forma parte quizá de ciertas referencias que podemos obtener para entender quién somos. Pero algo que también me parece bien importante para entender quiénes son los otros con los que yo convivo. Porque muchas veces es difícil entender a alguien que piensa completamente diferente a ti. Llámese hijo, llámese padres, llámese amigos, llámese pareja, jefes. Y cuando tú puedes entender que la riqueza de este mundo y que la riqueza de las relaciones está en nuestras diferencias y que es ahí de donde tenemos que aprender, pues entonces puedes abrevar de todo este conocimiento y decir, no, es que a mí me encanta, ella es una Afrodita, ¿no? Por eso se viste tan sexy, por eso ella no puede evitar coquetear, porque es una Afrodita hecha y derecha, ¿no? Pero qué tal si es una Hestia, ¿no? Una mujer que le gusta su soledad, su soltería, el fuego del hogar, en fin. Creo que aquí lo importante es revisar quién soy y cómo puedo ser mejor dentro de la versión de lo que puedo ser. No pretender ser completamente diferente, sino en esta aceptación también explorar cómo puedo ser la mejor versión de mí misma. Exactamente.
es buscar cómo soy la mejor versión de mí misma y cómo encuentro y valido, reconozco y respeto a los otros que no son iguales a mí, ¿no? Me hiciste acordarme de una mamá simpaticísima en consulta que me decía, es que te lo juro que, o sea, yo llego a, puedo decir marcas, sí, Sí. a McDonald's, y entonces me dan la cajita feliz y ni les doy a escoger. O sea, 4 hijos tenía y decía, y todos el mismo muñeco, porque ves que te iban Sí, dando. sí. Todos el mismo muñeco. Y yo le decía, ¿por? Porque si no, les pido diferentes y va a querer el de al lado y se va a pelear. Y yo le decía, ¡viva la diferencia! Pregúntales cuál quieren. Y si después se está madreando con el hermano porque quiere el otro, está bien. Estos desencuentros los van a ir entrenando en su vida a poquito ir diciendo, qué maravilla que seamos diferentes, porque entonces lo que yo no tengo lo tienes tú y el de acá y el de allá y sumamos y hacemos este colectivo en donde no puedo yo con todo y no puedo yo pensar que yo voy a lograr y soy suficiente para todo, sino que me tengo que ayudar de los otros. Y esta parte del entendimiento, primero de quién soy y yo, cómo saco mi mejor versión, también del otro. ¿Y cómo saco mi mejor versión, Irene? A partir del otro. Hay quien nos lleva y nos inspira a hacer mejores cosas, a hacer diferentes cosas, y hay quienes no. O las cosas a las que me inspira y me motiva y no son las más lindas. Y entonces desde ahí, viva la diferencia, y en mí está el poder de decisión de qué tomo de cada una de estas personas, en el buen sentido, no es usarlas, qué tomo a mi favor para yo seguir siendo mejor y sigo creciendo, ¿no? Me parece que además esto nos va a llenar de paz. Claro. Cuando nosotros queremos o necesitamos que todos funcionen igual que nosotros, cuando tenemos quizá una personalidad muy controladora, ¿no? Quizá por tener una formación de este tipo, venimos de familias en donde todo se tiene que tener bajo control y decidimos dejar el control y simplemente mirar al otro, ¿no? Con ojos de espectador, no de juez. No decir estás bien o estás mal, entender que cada persona es como es y que eso es lo interesante, así como yo soy como soy, pero también aquí muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Es correcto. Hemos hablado de autoestima, hemos hablado de las expectativas de los padres, de muchas veces cómo yo me creo una personalidad para poder funcionar en un mundo en donde siento que de esa manera voy a ser aceptada y que quizá no me he dado la oportunidad de ser verdaderamente yo. Y hablabas al inicio, Irene, de esta parte en donde el de afuera me dice que sí puedo ser y que no puedo ser, y yo me la creo. Y son estas creencias centrales de las que habla cognitivo-conductual, de decir, tenemos que aprender a desaprender y a generar nuevas creencias que son propias y que son mías. Esto que dices, a mí me dijeron que yo no era buena para el deporte, ¿no? Y entonces, pues, yo no le entro al deporte. Pasa un tiempo, seguramente muchos años, en donde tú empiezas a crecer, empiezas a formar más conciencia y a decir, oye, bueno, lo voy a intentar. A lo mejor me doy cuenta que de verdad tengo 2 pies izquierdos y no doy pie con bola. ¿Pero qué te pasó? No es cierto. ¿Y cuántos niños, Irene, es que tú no eres bueno para las matemáticas? Claro. Y ellos ya llegan y dicen, yo no soy bueno para las matemáticas, ¿no? Y es, no. A lo mejor tuviste un pésimo maestro, a lo mejor tu edad cronológica no empataba con la maduracional y no tenías lo necesario para abstraer esos conceptos. A lo mejor no se la crean lo que nos dicta el sistema, Irene. Y es otra frase que yo tengo muy hecha, que yo les digo a mis hijos, a mis pacientes y a mis alumnos. Para ser borregos, solamente que juegues en el TEC de Monterrey americano. Si no, salte del redil. Claro. Construye, busca, pregunta, hazte. No sigas el sistema. Tenemos un sistema, ya nos meteríamos en otros temas, pero que les conviene. Sí, que todos seamos. Que todos creamos y aspiremos a lo mismo y vayamos en lo mismo. No. ¡Qué maravilla! Otra vez, esta frase que me gusta mucho, siempre en un marco de ética y responsabilidad, salte del redil.
Busca, cuestiona, pregunta, no creas, no te conformes, investiga tú, ve tú para adentro qué es lo que tú quieres y no te compres lo que el sistema te dice. A mí me enseñaron que una estudiaba una carrera, se casaba, trabajaba, eso sí, una carrera, trabajaba, se casaba, tenía hijos, la casa en Valle, la camioneta, los perros. Y luego te morías. Feliz. Claro. Y eso me iba a garantizar tener una vida feliz. ¿Qué creen? Me divorcié. Empezaste a romper con los paradigmas. No, mana, pero desde chiquita. Y cuando yo llego con mi mamá a mis 42 años, Irene, y le digo, me voy a divorciar, me dice, no me puedes hacer eso. No me puedes hacer eso. No me eso. puedes hacer. Y yo decía, pues ¿qué te estoy haciendo a ti, güey? Si me voy a divorciar yo. Y me decía, ¿tú crees que yo voy a volver a dormir en paz? Sabiendo que ahora duermes sola con tus 3 hijos. Oye, ¿y cuántas personas, hombres o mujeres, no hacen lo que quieren hacer, no son quien realmente son por este tipo de imposiciones familiares? Entonces la invitación es que descubras quién eres. Exacto. Que tal vez esta personalidad que dices tener realmente no es la tuya, sino la fabricada allá afuera para funcionar, para pertenecer, para estar, para no retarte a ser diferente, porque ser diferente, ser oveja negra, implica muchos desafíos personales y muchas renuncias, pero también muchas ganancias. Y creo que las ganancias implican, en este caso, pues simplemente dar el paso y ya no ver para atrás. Me encanta, Gaby Mejido. Ha sido un placer nuevamente platicar contigo. Estos son solo como salpicadas de muchos de los temas que podemos seguir platicando aquí en Para Vivir Mejor. ¿Cómo te localiza el público? Si alguien quiere tener terapia contigo, pues ya vemos que eres una psicoanalista, pero muy abierta, con muchas herramientas para trabajar desde distintos ángulos. Si no soy psicoanalista de diván ortodoxa, cero. Entonces, eso creo que también es algo maravilloso, y hemos hablado también de que trabajas mucho con niños y con jóvenes, sobre todo jóvenes y adolescentes, para que, puedan localizarte. ¿Cómo hacerlo? Ahí están todas mis redes, en Instagram, en YouTube con Abre tu Closet, en TikTok, ahí estoy, Gaby Mejido, en Instagram estoy al revés, Mejido Gaby, pero ahí estoy abierta y a sus órdenes, por supuesto. Me encanta verte, querida amiga. Muchas gracias por todo esta charla tan rica. Y espero que la hayan disfrutado. Si el contenido te parece de valor, por favor, compártelo con tu mamá, con tus amigas, con tus hijos, con tus amigos y con tus enemigos, porque creo que a través de esto nosotros podemos crear una comunidad de personas cada vez más conscientes y más felices. Soy Irene Moreno, te espero en la próxima, ya lo sabes, suscríbete, es bien importante, y haz que esta comunidad crezca. Chao, chao, hasta la próxima.